Muchachos, básicamente entonces vamos a trabajar lo que es buscar B con dos matrices, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que la búsqueda no la vamos a realizar con el buscar B como lo veníamos haciendo, que la información se encontraba alojada en una sola base de datos, sino que aquí tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con dos bases de datos, ¿cierto? Lo primero que hacemos es que seleccionamos toda la base de datos y la nombramos. En el caso, por ejemplo, de la hoja bodega 1, asimismo vamos a nombrar el rango, seleccionamos y lo llamamos bodega 1. En el caso de bodega 2 hacemos lo mismo, seleccionamos la base de datos completa y la vamos a llamar bodega 2. Vamos ahora a la hoja consulta y en la hoja consulta básicamente cómo opera un buscar B cuando tengo dos matrices con sí.error. Entonces supongamos que yo tengo dos matrices, entonces utilizo un sí.error y dos buscar V. Eso es todo. Entonces, en este caso, la celda código vamos a dejarla en blanco. Simplemente es un valor que vamos a ingresar y aquí le vamos a poner, por ejemplo, 2 o 15 o el número, ¿cierto?, que exista. En la bodega 1 tenemos códigos del 1 al 10, son unos productos X, y en la bodega 2 igual tenemos también del 11 al 20. ¿Ustedes dónde se van a encontrar este tipo de bases de datos, digamos, a nivel empresarial? Se las van a encontrar cuando, por ejemplo, estén trabajando con archivo. Que a ustedes les digan, en el archivo central tenemos X cantidad de folios, documentos, etc. Pero, por ejemplo, en el archivo, no el central, sino un archivo, por ejemplo, auxiliar. En ese archivo, ¿qué tenemos? Entonces, lo que usted va a tener por cada una de las bases de datos se va a considerar matrices distintas y usted puede ir a buscarlas en diferentes matrices. Es igual que acá, yo lo que quiero saber es, por ejemplo, el código 1, ¿dónde lo encuentro? Entonces, que yo no tenga que irme a buscar el código 1 en la base de datos, porque aquí tenemos bases de datos cortas, pero se imaginan que sean bases de datos bien complejas, sino que yo al colocar acá el 1, él automáticamente me entregue todos los datos. Entonces, ¿qué hacemos? Código lo vamos a dejar en blanco, porque es la celda donde ingresamos el valor. Vamos a pararnos en bodega, ¿cierto? Más o igual, sí.error. Más o igual, sí.error. Luego viene lo que es buscar V, ¿cierto? Y en el primer buscar V, lo que vamos nosotros a realizar es encontrar la información que se encuentra en la bodega 1. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Valor buscado sería el código. Importante, F4, ¿cierto? Entonces, sí.error, buscar B, valor buscado sería el código F4. Punto y coma. Matriz buscar en, la matriz buscar en entonces viene siendo bodega 1, punto y coma, porque como les digo, primero vamos a buscar en la primera base de datos y ya luego con el segundo buscar B acudimos a la otra base de datos. Indicador de columna, la bodega se encuentra en la columna 2, punto y coma, falso, ¿cierto? Digamos que hasta ahí lo único que hemos realizado es un buscar B normal, como ya lo hemos estado realizando, pero encontrando todo en la primera base de datos, en este caso en bodega 1. Cierro paréntesis. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Ustedes vieron que en la bodega 1 estamos hablando de los códigos del 1 al 10, ¿cierto? En la bodega 1 estamos hablando de los códigos del 1 al 10. Y en la bodega 2 están los códigos del 11 al 20. ¿Qué sucede si yo dejara la búsqueda como está ahí? Si yo en la búsqueda como está ahí coloco un número del 1 al 10, él me va a retornar un resultado, porque obviamente esos son los que aparecen en la bodega 1. Si por el contrario lo que hacemos nosotros es utilizar, digamos, un número como el 11, el 12, o sea, un número de los que se encuentran en la bodega 2, si yo lo dejo como está hasta este momento, pues obviamente me va a entregar un error, me va a decir, no, eso no existe porque es que no está en la bodega 1. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Si usted busca en la base de datos 1 y no lo encuentra, no me muestre un error. Vaya y busque en la segunda base de datos. Entonces, cierro paréntesis como estamos ahí, punto y coma, y viene el segundo buscar B. Y hago exactamente lo mismo, lo que pasa es que voy a cambiar bodega 1 por bodega 2. Entonces, ¿cuál sería el valor buscado? El código F4.
Estoy repitiendo lo mismo, pero ya vamos con la bodega 2. Punto y coma. Matriz buscar en bodega 2. Punto y coma. Que el indicador de columna sea el número como tal, digamos 2. Punto y coma. Falso. Cierro paréntesis para cerrar el buscar B, valga la redundancia, y cierro paréntesis para finalizar la función de sí.error. ¿Hay alguna duda, muchachos, con esta función? Profe, no se coloca nada para cerrar el sí.error. No, porque es que lo que antes uno colocaba como comillas, comillas, ya se reemplazó por otro buscar B. ¿Tú qué le decías primero? Si encuentra un error en la buscar B, entrégueme un punto, un comillas, comillas. En este caso puntual, nosotros que le dijimos a la función, si al buscar en la bodega 1 me encuentro un error, colóqueme otro buscar B. Eso es. De manera que cuando esté buscando del 1 al 10, me entreguen la bodega 1. Pero si usted le pone el 11, en vez de encontrarme un error, él vaya y busque en la base de datos 2. Eso es todo. O sea que quedaría así, tal cual, como está ahí. Y no hay como un mensaje particular que si ingresamos un número que no es ninguna de las dos bases de datos. No, si no, él mostraría un error, porque ahí sí no existiría. Profe, a mí no me da la función F4. Tienes que verificar si es un portátil. Ahí le estoy mandando, muchachos, al chat la función. Si es un portátil, tienes que hacerlo con la tecla Fn que se encuentra al lado izquierdo, perdón, al lado derecho de control y al lado izquierdo del botón Windows. Dale Fn F4. Y si de pronto no te da así, lo haces de manera manual. Es decir, de manera manual colocas el signo pesos antes de la columna y antes de la fila. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Listo, con gusto. Entonces, vean muchachos, básicamente, o sea, ¿quién más de pronto tiene alguna duda con respecto a buscar B? Así punto error, buscar B, buscar B. Lo que hacemos es simplemente darle enter. Mire que si ponemos un número como el 2, o si ponemos un número, por ejemplo, si ponemos un número hasta el 10, me entrega que está en la bodega 1. Y si coloco un número por encima del 10, que sabíamos que ya estaba en la bodega 2, él me va entregando que se encuentra en la bodega 2. ¿Qué hacemos aquí, muchachos? Básicamente, arrastremos la función y lo que hacemos en cada uno es cambiar la columna en las dos buscar B. Entonces, por ejemplo, producto el 3, en proveedor la columna es 4, en precio de compra columna 5, que era lo que veníamos trabajando ya. Lo que pasa es que nos va a pasar y nos va a ocurrir en dos bases de datos diferentes. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Profe, me perdí en esa parte, en cambiar ahí. Pues yo sé que hay que cambiarlo, pero ¿se cambia en la primera parte de la fórmula, en la segunda o en ambas? En las dos, porque como tú estás haciendo la misma búsqueda, pero en dos bases de datos, se tiene que conservar la columna en las dos. O sea que tú tienes que cambiar las dos. Le das doble clic, por ejemplo, en el caso de producto, doble clic, y eso que estaba como la columna 2, después del nombre de lo que es bodega 1, se cambia a 3 y también pasa en el mismo ejercicio, sobre la misma función en la otra buscar B. Y ya nos quedaría listo este ejercicio. Y se los voy a colocar, también se los voy a montar en el archivo para que lo tengan resuelto.